que podemos nosotros ver como número uno es la voluntad. Dice yo hace un momento que Dios nos creó y Dios nos dio la capacidad de elegir lo que queremos hacer. Nos dio voluntad. Y meditando en esto acerca de los tesoros que Dios nos dio, pensé en esto y creo que la voluntad es uno de ellos, porque eso nos hace seres únicos, especiales y preciosos en esta vida. Tenemos la capacidad de elegir, podemos decidir. Decía yo hace un momento, antes que se nos cortara la transmisión, decía yo que Dios crea a Adán y a Eva y Dios les deja la capacidad de tener voluntad propia. Y Dios le dice a Adán en Génesis 2:17, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Cuando le dice no comerás, porque el día que comieres, vemos que está quedando bien claro que todo dependerá de la voluntad del hombre. Entonces, como seres humanos a veces pensamos y decimos, y si Dios nos hubiera creado sin voluntad, quizás Adán no hubiera pecado y todo estuviera bien y bla, 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 ¿no? Siempre pensamos en eso y decimos, si Adán no hubiera cometido ese error, estuviéramos muy bien. Pero, ¿qué fuera de nosotros que no tuviéramos voluntad? ¿Qué fuera de nosotros que no tuviéramos la capacidad de poder determinar, decidir, elegir? Creo que seríamos muy semejantes a un robot que no planea, ¿verdad? No puede planear, que no puede elegir. Pero Dios quería que fuéramos seres perfectos y somos seres perfectos. Somos, y me refiero a nuestro cuerpo, a nuestras capacidades. Somos una creación espléndida, ¿verdad? Me refiero a la perfección en cuanto a nuestro cuerpo hace cosas que ni un robot puede hacer. Entonces, dentro de esas perfecciones y bellezas está la voluntad. Entonces Dios le dice al hombre, aquí está el árbol del bien y del mal, y tú debes decidir si comes o no comes. Esa es una capacidad tremenda. O sea, el hombre puede decidir, tenemos voluntad. Tú te levantas por la mañana y durante todo el día usas la voluntad para muchas cosas. Tú decides si comes o no comes ese día. Tú decides si alabas a Dios o no alabas a Dios. Tú decides si obedeces o no obedeces a Dios. Entonces, la voluntad juega un papel importante y está presente en todo lo que hacemos. Tú decides si actúas haciendo el bien o tú decides si actúas haciendo el mal. No sé si me estoy explicando, pero eso es un tema muy extenso. Yo no quisiera extenderlo mucho porque el plan de lo que quiero compartir hoy no es tanto cómo usamos la voluntad y en qué la usamos, sino más que nada que reconozcamos una cosa. Y es que Dios nos ha dado tesoros preciados, como la voluntad, por ejemplo, y nosotros como seres humanos hemos descuidado tanto esa capacidad, ese tesoro que Dios nos dio, hemos descuidado tanto la voluntad que hemos terminado rindiéndola a nuestros placeres o a nuestros deseos. Es decir, la voluntad que Dios dio al hombre, el hombre la puede rendir a Dios o a sus placeres. Entonces vemos que desde la creación, cuando Dios pone a Adán en el huerto y Adán tiene la voluntad de elegir las cosas, Adán elige mal y se deja llevar y pone el placer por encima de la voluntad. El placer, Eva dice la Biblia, Eva vio que el fruto era bueno, era hermoso a sus ojos y que era bueno al paladar y comió de él. O sea, ella teniendo la voluntad de no comerlo, porque el mandamiento decía no comerás, ella se deja llevar por el placer del sabor, el gusto, la vista, es seducida y comete el pecado, que es desobedecer a Dios porque estaba haciendo lo que Dios había dicho que no hiciera. Pero automáticamente cuando Eva
pone el placer por encima de su voluntad, automáticamente ella está ahora poniendo su voluntad a disposición de lo que el enemigo o el diablo le está ofreciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese tesoro valioso que es la voluntad, cuando nosotros lo ponemos por abajo de los placeres, por debajo de un placer, estamos esclavizando nuestra voluntad. Y significa que ahora, después de someter nuestra voluntad a un pecado, significa que ahora ya no tenemos voluntad libre de decidir, sino que ahora nuestra voluntad es colocada bajo la autoridad de otro, y entonces terminaremos esclavos del pecado. Este es un tema muy importante, porque cuando como seres humanos, si entendiéramos que lo que Dios me dio fue un tesoro y que esa voluntad depende de a quien yo la rinda, dependerá mi éxito, entonces yo entendería que ahora, aunque Dios me dio a mí la capacidad de elegir, cuando yo me vuelvo un pecador o yo soy pecador, ahora yo debo entender que mi voluntad ahora está controlada. Adán tenía una voluntad libre, él podía escoger como del fruto o no como del fruto, pero cuando él puso sus placeres por encima de su voluntad y cede a aquella tentación y peca, ahora la voluntad de Adán ya no es libre. Ahora la voluntad de Adán se encuentra sujeta a los deleites, sometida a los deleites, y ahora Adán es un esclavo. Un esclavo, ahora, cuando ya está en esa condición, el esclavo ya no puede decidir. Ahora alguien más decide por él. De eso se trata el pecado y de eso se trata el plan de Satanás contra la vida de un ser humano. Por esta razón, cuando yo pensaba en este tema, los tesoros de Dios, y que en los próximos miércoles estaré hablando más sobre estos tesoros, yo decía, la voluntad es un tesoro preciado. ¿Qué pasó con ella? Lo descuidamos. La descuidamos y la mal invertimos, la mal usamos, y entonces nuestra voluntad, que era una capacidad, que tenía un poder, el hombre podía decir, no como del fruto. Esa voluntad es algo valioso, preciado. Automáticamente entonces, cuando Adán cede a aquel deseo de su naturaleza humana de comerlo, automáticamente lo triste es que cuando él hace aquello, él pierde autoridad, él pierde ese control sobre su propia voluntad y termina esclavo. Por eso es que termina el hombre esclavo a un pecado, y aunque el hombre dice en su mente, yo no quiero seguir más en este pecado, yo quiero dejar este pecado. ¿Por qué no puede? Porque su voluntad, aquello valioso, precioso que él tenía, lo entregó al pecado, a Satanás, quien usando la tentación nos hace caer en pecado para que nuestra voluntad esté sometida a él. Entonces es que entendemos cómo funciona esto. Entendemos cómo es que funciona. Simplemente la voluntad nuestra está en juego. Desde que somos niños, somos inocentes, vamos creciendo y el enemigo empieza a luchar por conquistar o controlar nuestra voluntad con el pecado. Entonces, en Josué 24:15 encontramos un punto donde la Biblia nos presenta que nosotros podemos tomar el control de nuevo y recuperar ese tesoro que es la voluntad. Podemos conquistar de nuevo y podemos vencer si nosotros damos el paso que Josué dice. Josué 24:15, vamos a leerlo.
Josué 24:15. Es un texto muy conocido, pero tiene una gran enseñanza. Dice así Josué 24:15. Voy a leer el 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo, tan conocido y tan famoso, nos presenta a nosotros un principio de cómo podemos, como seres humanos, reconquistar y tomar el control sobre nuestra voluntad. ¿Cómo puedo yo retomar mi voluntad para que ya no siga yo haciendo o viviendo lo que el diablo quiere que yo haga y viva? ¿Cómo puede el hombre retomar eso? Ese tesoro que teníamos al principio lo perdimos por causa del pecado. Pero ¿cómo yo puedo retomar? ¿Cómo yo puedo una vez más volver a tener el control sobre mi voluntad para que ya yo no sea esclavo del pecado, sino que yo pueda decidir, o yo pueda vivir o caminar en la voluntad de Dios? Dice Josué que debemos, primero que nada, elegir o tomar una decisión. Y es que Cristo Jesús vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que Cristo murió para darnos el perdón. Cristo murió para darnos sobre todo libertad. Entonces, yo necesito darme cuenta que de mí depende, ¿sí? No depende de Dios. Ya Dios hizo todo por mí. Ahora depende de mí. Ahora soy yo el que debe elegir. Incluso Cristo Jesús habló de lo mismo en el Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículo 39. Ve lo que dice esta palabra. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el verso 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjese bien, Jesús vino a predicar la palabra de Dios. Él estaba hablando al pueblo la verdad, y Él les dice: la escritura, la palabra habla de mí. Lo que Jesús le estaba aquí diciendo a los que lo escuchaban era que el Pentateuco, porque en el tiempo que Jesús estaba predicando aquí, no estaba la Biblia como hoy la tenemos. Solo existían los 5 libros de la ley y los profetas. Es todo lo que ellos tenían. Tenían los 5 libros de la ley, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los libros de los profetas. Tenían Jeremías, Isaías, tenían a Daniel, tenían los libros de crónicas, de reyes, etc. Pero Jesús le está diciendo: los rollos de los profetas y del Pentateuco, lo que ustedes tienen, esos libros hablan de mí, dan testimonio de mí. Escudriñenlos, porque ustedes dicen que ahí está la verdad. Ok, qué bien, pues escudriñenlos. Pero ustedes, aunque tienen esos libros, ustedes lamentablemente no quieren, dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, la escritura que ustedes leen todos los días en las sinagogas, el Pentateuco, da testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, es necesario que, como seres, entendamos que nuestra voluntad se encuentra sometida a Satanás por causa del pecado. El pecado ha sido el instrumento, ha sido el medio que el diablo usó para que el hombre perdiera esa capacidad de decidir. Entonces, el esclavo del pecado. Eso es un esclavo. En Juan capítulo 8, verso 32 en adelante, Jesús habla acerca de la esclavitud del pecado, y en ese mensaje que se encuentra en Juan 8, 32 al 34, Jesús explica que el hombre se encuentra igual, o lo compara al esclavo que está
sirviendo a otro sin recibir un salario, no recibe ninguna recompensa, nada, y está allí en contra de su voluntad. ¿Cree usted que un esclavo era esclavo por gusto? No. Era esclavo porque la sociedad acostumbraba la esclavitud y la sociedad había determinado que ciertas personas tenían que ser esclavas y esas personas nacían escuchando ese concepto y decían, ah, yo nací para ser esclavo y pues ni modo, eso me tocó, soy esclavo. Si la persona estaba allí esclava y no tenía derecho, él no podía decir, ¿saben qué? Yo decido ser libre. Él no podía decirlo. Aunque él entendía que otros vivían en libertad, él simplemente aceptaba su condición, tal como muchos seres humanos aceptan la condición que viven y dicen, es que yo soy adicto a tal cosa, a tal pecado, soy alcohólico, un ejemplo, y dice, y yo no podré salir. Y de repente el hombre llega a aceptar su condición y lamentablemente se hunde en ella y no se da cuenta que hay un poder tremendo que Dios le dio desde el día que lo creó en el vientre de su madre y que Dios le dio una capacidad que se llama voluntad. Ahora, ¿cómo funciona la voluntad? Funciona cuando yo me doy cuenta, cuando yo digo, bueno, un momento, Dios me creó y Dios me dio una capacidad y yo necesito actuar, yo necesito salir de esto. ¿Por qué no salgo? Bueno, porque yo mi voluntad la he sometido, la puse debajo de un poder malo, Satanás. Y debajo de él, por causa del pecado, yo me veo sometido bajo él. Pero, ¿cómo puedo yo poner a funcionar mi voluntad? Bueno, dice la misma palabra de Dios en Juan 8. Ahí mismo la palabra de Dios, en Juan capítulo 8, versículo 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que me puede ayudar a mí para que yo pueda adquirir, yo pueda encontrar el poder que tengo en mi voluntad? Bueno, a través de la misma palabra de Dios. Yo necesito entonces conocer la palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, ella me hace libre de lo que el pecado ha puesto sobre mí, ese yugo del pecado que ha puesto sobre mi cuello y me tiene allí sujeto y sometido. Entonces la verdad, la palabra de Dios, cuando yo conozco lo que la palabra dice, mi voluntad es liberada. Cuando yo conozco que Cristo vino a morir para darme libertad del pecado, cuando Cristo predicó que Él venía a romper el yugo del pecado, que Él venía a romper mis cadenas, Él venía a abrir mi prisión donde yo estaba metido. Cuando yo entiendo eso, entonces la palabra me hace libre y mi voluntad es recuperada. Dios permite y me da autoridad y Dios me da poder para que yo pueda recuperar mi capacidad de que mi voluntad ya no esté sometida a otro, sino que ahora mi voluntad esté sometida a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es simplemente que Adán era libre, tenía voluntad. Escuche, cuando Dios le dio este tesoro a Adán, se lo dio antes que Adán pecara. Y Adán estaba en un estado de pureza, santidad, justicia. Adán era santo, perfecto, justo, era recto delante de Dios. Y Dios en esa condición le dio la voluntad. Entonces la voluntad es un tesoro preciado, hermoso. Porque Dios se lo dio a Adán desde el principio. No después, sino desde el principio. Cuando todavía era justo y recto y perfecto y santo. Dios se lo dio. Pero esa voluntad tiene que estar rendida a Dios. Ahora, como el hombre se la rindió al pecado y a Satanás, entonces el hombre vivió esclavo al pecado hasta que Cristo murió en la cruz. Toda persona que pone su fe en Cristo Jesús, esa esclavitud es rota. Toda persona que cree en Jesucristo, toda persona que recibe, escucha el mensaje, toda persona que le pasa eso en su vida, entonces el poder de Dios le da libertad en su voluntad. Y el hombre ahora dice, oh, momento, la palabra me dice esto a mí, entonces yo hoy decido creer en Jesús. Yo hoy reconozco a Cristo como mi Salvador. Miren qué poder tiene eso. Por eso cuando Pedro
se puso en pie el día de Pentecostés y predicó el mensaje y dijo: señores, a ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y Él vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Cuando la gente oyó esa palabra, su voluntad, esa palabra vino a darles libertad en su voluntad, y ellos dijeron: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Ellos automáticamente se arrepienten y se convierten a Dios. Convertirse es cambiarse del sometimiento al diablo y al pecado al sometimiento a Dios y a la verdad. Entonces, cuando yo hago eso, Dios me hace libre para que mi voluntad vuelva a tener función en mí. Porque la voluntad en el hombre está como que el pecado inhibe esa capacidad de elegir y hace que el hombre todo el tiempo viva eligiendo lo malo y lo malo y lo malo. Por eso es que la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 6, el corazón del hombre todo el tiempo está inclinado hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal. Eso fue lo que heredamos de Adán. De Adán heredamos una condición de sometimiento a la maldad. Entonces, el hombre por naturaleza se inclina a hacer lo malo. Su voluntad se inclina a hacer lo malo. Pero cuando conocemos la palabra, Cristo nos da libertad en la voluntad. Somos libres para que podamos ahora elegir correctamente. Y claro, ya con el conocimiento de la palabra de Dios, al elegir correctamente bien, podemos vivir una vida de libertad. Lo que nos hace esclavos es que la voluntad, perdimos ese poder de decir no, no quiero, no debo. Si usted se da cuenta, le pongo una ilustración. Cuando éramos niños, antes de que la maldad entrara en el corazón del hombre, cuando estamos en un estado de inocencia y de pureza, que esa etapa es cuando somos niños pequeños. Si usted se da cuenta, cuando niños tenemos un instinto por lo bueno. Cuando niños sentimos como que las cosas son malas y no queremos. Y tenemos un temor por allí que no lo explicamos, ¿verdad? Pero cuando somos niños, como que decimos: mi mamá me dijo que no, o sé que esto no está bien, y no lo hacemos. Pero luego poco a poco lo hacemos una vez, y luego lo hacemos 2 veces, la tercera, la cuarta, la quinta, y ya cuando somos jóvenes, ya lo hacemos y no sentimos ni culpa. No porque no esté mal, está mal. Ya no sentimos ni culpa, ni temor, ni miedo. ¿Por qué? Porque ya nuestra voluntad, ya el conocimiento de aquello bueno, lo empezamos a ir cubriendo con el pecado. Y automáticamente la conciencia se va cauterizando. La conciencia se va poco a poco anulando junto con la voluntad. Entonces el hombre ya no puede decir no, sino que todo el tiempo le dicen: vamos a hacer esto, y dice sí. Vamos a hacer aquello, y dice sí. Ya su corazón mismo le dice: haz esto, y dice sí. No dice no, porque su voluntad empieza a ser controlada por el mal. Pero cuando yo vengo a Cristo y yo me entrego a Cristo, Él me hace libre para que yo pueda elegir y yo pueda decidir. Por eso el creyente viene la tentación y él puede decir no. Por eso Pablo dice: la carne quiere hacer esto y aquello, pero yo en mi mente sé y tengo en mi mente el conocimiento, y yo en mi mente hay una lucha entre mi mente y mis deseos carnales. Mi carne quiere servir al pecado, pero en mi mente yo tengo una capacidad. ¿Qué cosa es? Que en mi mente tengo a Cristo. Porque ahora dice que tenemos la mente de Cristo. Es como si Cristo, que vive en nosotros, nos ayudara a pensar correctamente bien y enfocar nuestra voluntad en lo que es correcto. Es un tesoro. La voluntad es un tesoro. Es un tesoro precioso que Dios nos dio. Elijamos correctamente. Elige correctamente. Si alguien que me está viendo en esta noche dice: bueno, yo siento que vivo en un pecado y siento que ya no puedo dejarlo, siento que no puedo cambiarlo, siento que ya no hay forma de salir. Es porque realmente el pecado te ha esclavizado. Esclavizó. Y tu voluntad ahora, aunque tienes un conocimiento de que eso está mal, ahora tu voluntad se encuentra esclavizada y ya no puede salir de allí. ¿Cómo? Solamente cuando tú escuchas el mensaje de Dios, que es la palabra, y la palabra te da la esperanza, y tú renuncias a aquello, tú te arrepientes. El arrepentimiento es el paso clave para recuperar la libertad en la voluntad. Entonces,
Los cristianos hoy día no es que seamos perfectos o santos en el sentido de que nunca pequemos o no pequemos. La diferencia es que un creyente ha sido libre y su voluntad vuelve a tener poder y capacidad. Su voluntad vuelve a tener esa libertad en la que el creyente decide. Ahora tú decides. La libertad de Cristo lo que te dio es capacidad para que tú decidas sí o no. Entonces, dice Pablo, ahora que yo estoy libre en Cristo Jesús, ahora, si yo vuelvo a edificar o yo vuelvo a hacer las mismas obras que yo hacía antes, transgresor me hago. Es decir, ahora yo lo que debo es mantenerme, lo que yo debo hacer hoy es mantenerme sin volver a hacer las cosas que yo hacía antes. Porque eso me mantendrá en la libertad que Cristo me ha dado. Pues por consiguiente, ser creyente o ser cristiano, ¿verdad? No es pertenecer a cierta religión. Ser cristiano es ser o vivir como Jesús vivió. Entonces yo decido ponerme de acuerdo, alinearme a caminar de acuerdo al ejemplo o a las pisadas que Jesús me dejó en esta tierra. Entonces, es importante ver esto y darnos cuenta que la voluntad es un tesoro. No dejes que tu voluntad se vuelva esclava del pecado. No dejes que tu voluntad esté allí atada al pecado y la maldad. Y si estás en esa condición, por eso esta enseñanza es tanto para creyentes como no creyentes. Es decir, si eres un creyente, date cuenta que tienes la capacidad de elegir. Dios te ha devuelto ese poder, ese tesoro de poder decidir si haces aquello o no lo haces. Y en Cristo eres libre para decidirlo. Pero cuando no estás en Cristo o cuando no has conocido la palabra de Dios, entonces la persona vive esclava y su voluntad no tiene función, está anulada. Por más que él quiera no hacerlo, lo vuelve a hacer. ¿Sí? El hombre le dice a su esposa, te prometo que no vuelvo a hacer esto. O no vuelvo a tomar, no vuelvo a emborracharme. Y lo vuelve a hacer. Y aunque él dice, no lo voy a hacer, lo vuelve a hacer. Y aunque él quisiera no hacerlo, lo sigue haciendo porque ya su voluntad está siendo controlada por el pecado. Y así puedo ponerle muchos ejemplos y pecados diferentes, pero lo importante es reconocer esto. Yo lo que quiero es despertar en los seres humanos el instinto de decir, oh, si mi voluntad se encuentra controlada por el pecado, yo quiero salir de esto. ¿Cómo le puedo hacer? Dice yo hace un momento, ¿verdad? Reconociendo que soy pecador, arrepintiéndome, aceptando que la palabra de Dios me dice a mí que Cristo murió para darme libertad. Entonces yo acudo a Cristo Jesús y le pido al Señor, Señor, hazme libre. Libértame para que yo pueda tener voluntad propia. Yo pueda usar la voluntad, el tesoro que tú me diste cuando me creaste, que es la voluntad. ¿Qué otro tesoro tenemos? Que Dios nos dio y que Dios lo puso en el hombre desde el día que lo creó. Cuando Adán estaba en un estado de santidad y de pureza, Dios le dio estas virtudes, estos tesoros preciosos al hombre. La voluntad. El segundo, la razón. La capacidad de razonar es 100% un tesoro precioso. Esa capacidad, razonar, para mí es un tesoro que Dios nos dio. Gracias a Dios, el hombre tiene esta hermosa capacidad. Y voy a ponerte un ejemplo de lo que es razonar, pero más que nada un ejemplo que nos va a ilustrar cómo funciona la razón y para qué nos sirve la razón. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios creó todos los animales y entonces crea a Adán en el día sexto. Ya había hecho Dios todas las cosas antes y Dios crea a Adán. Y dice por ahí la Biblia lo va a entender y yo te lo voy a parafrasear o te lo voy a ilustrar. Pero la Biblia da a entender que Dios hace todos los animales, luego hace a Adán y Dios permite que Adán vea todos los animales como si Dios trajera a todos los animales ante Adán. Y dice la Biblia que Adán les pone nombre. ¿Sí? No fue Dios quien puso nombre a los animales, fue Adán quien puso nombre a todos los animales. Ahora, allí vemos la razón, cómo empezó a funcionar. Porque cada nombre que Adán puso a los animales no es otra cosa sino la descripción de lo que son o lo que hacen o lo que los caracteriza. Y hace unos días atrás prediqué un tema que se llamó Fieles como Caleb. Y decía yo que es que
cuando Adán puso nombre a los animales, a los perros en hebreo, Adán los llamó Keleb. Entonces, el nombre de los perros en hebreo es Keleb, o perro en hebreo es Keleb. Y la palabra Keleb significa dulce, tierno y apegado a su dueño. Entonces, ahí vemos cómo la razón, la hermosa razón que Dios dio al hombre, cómo funcionó. Porque cuando la ciencia nos presenta una versión de que el hombre al principio era un poco lento, ¿verdad? La ciencia nos presenta al hombre como primero, ¿verdad?, un mono, luego ya camina, luego ya piensa, Homo sapiens. O sea, nos presentan una versión muy distinta. Pero la Biblia nos presenta a un hombre que tiene poder, que tiene capacidad, que tiene razón, que puede razonar, que es inteligente. Y la razón hace que Adán tenga esa virtud de poder decir, a este animal le voy a poner perro porque es apegado. Porque eso es lo que identifica a los perros. Los perros son criaturas, ¿verdad?, que se apegan a su dueño y lo aman tanto que lo siguen donde quiera que va. Y a veces el hombre, aunque lo trate mal, el animalito siempre ahí está apegado a su dueño, porque eso es lo que significa su nombre, apegado a su dueño. Entonces, viendo esto, yo digo, wow, qué tremendo. Adán era un ser inteligente, con voluntad propia y con razonamiento. El hombre decía, para no mojarme, debo hacer algo que me cubra. Voy a hacerme un techo. Eso es razonar. Entonces, el hombre fue puesto en la tierra y no había nada, otra cosa. Él empezó a diseñar. La razón nos permite crear. Razonamos y podemos crear cosas. ¿Por qué? Por medio de la razón. Un ejemplo. No sé si usted ha escuchado alguna vez, pero en algunos lugares donde las personas acostumbran cazar animales, hay una de las técnicas de caza cuando quieren cazar monos. Hay una técnica. Dicen que en un tronco de un árbol hacen un hoyo pequeño y dentro del tronco ponen una banana, un plátano. Y dicen que el mono mete su mano por curiosidad, ve que hay un plátano adentro, una banana adentro, y él mete su mano que cabe en el hoyo que hay en el tronco y toma el plátano, toma aquella banana y la quiere sacar. Pero cuando la quiere sacar, ahora que su mano está apuñada, no cabe en el agujero. Entonces, él la quiere sacar y no puede, y no puede, y no puede. Y allí lo atrapan. Llega el cazador y allí lo atrapa, ahí lo agarra, porque el mono no suelta la banana, por lo que él quiere es la banana, el plátano. Y en lugar de soltarlo para sacar su mano, él la mantiene apuñada, apretando el plátano, y ahí lo agarran. ¿Sabe por qué? Porque el mono no puede razonar. Él no entiende, él no dice, entonces si yo agarro, si yo suelto, ¿cómo mi mano entró y ahora no sale? Él no razona eso. Él no dice, ¿por qué mi mano sí entró, pero ahora no sale? Es por el plátano, lo voy a soltar y voy a sacar. Él no puede razonar. Quiero que veamos esto, porque no todas las criaturas, no todos los seres creados, no todas las cosas, no todo lo que Dios creó puede razonar. Solo el hombre puede razonar. Es una virtud, es un tesoro. Ahora, qué tremendo, porque esos tesoros que Dios nos dio, nosotros los hemos descuidado tanto que a veces los tenemos por basura. Y me refiero a esto. Si descuidamos la voluntad y la esclavizamos al pecado, no nos sirve de nada la voluntad. Aunque la tenemos, no la usamos. La razón es semejante. Podemos razonar. Somos los únicos. Los seres humanos somos los únicos seres en el planeta que podemos creer en Dios. ¿Sí? Las aves no pueden creer y decir, Dios, yo creo en ti. Pero ellas adoran a Dios. Lo hacen porque un instinto que pueden entender. Ellas quizás fueron diseñadas así, ¿verdad? Que ellas, dice la Biblia, que las aves por la mañana alaban a Dios, pero ellas no saben, ellas no razonan.
Ellos no dicen, hay un pecado, hay el bien, y yo debo eso. No razonan. Ellas solo, por diseño de Dios, alaban a Dios por las mañanas. Pero no razonan. Nosotros sí tenemos la capacidad de razonar. Es un tesoro precioso. Pero lamentablemente los seres humanos, esa capacidad de razonar, no la utilizamos para lo bueno. La utilizamos para lo malo. Entonces el hombre a veces planea, organiza. Si nos pudiéramos a pensar un poco en eso, veríamos que el ser humano tiene la capacidad de razonar, pero lamentablemente la usa para lo malo. Planea, piensa, crea, ¿sí? En su razonamiento puede hacer cosas increíbles, pero a veces hasta para hacer daño a otros, en lugar de usar su capacidad de razonar en decir, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? En lugar de razonar y pensar, ese tesoro tan hermoso, lo empezamos a utilizar en otras cosas, en lo malo. ¿Sí? Entonces, tengo esa voluntad que es un tesoro, tengo la razón que es un tesoro, pero lamentablemente no estoy razonando respecto de mí mismo, de mi vida. En lugar de ser de esa inteligencia y esa capacidad de razonar, utilizarla correctamente, estoy utilizando mi razonamiento para crear, la pongo al servicio del pecado y empiezo a utilizarla en cosas que no me edifican, no me ayudan, sino al contrario, me hunden cada día más. ¿Sí? Quiero que veamos en Eclesiastés un versículo muy precioso. Eclesiastés capítulo 7. Vamos a ver este versículo que a mí me ha llamado mucho la atención. Eclesiastés capítulo 7. Vamos a leer varios versículos o algunos. Vamos a leer el versículo 7. El versículo 7. Eclesiastés 7:7. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Escuchen esto. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Entonces, veamos cómo el razonamiento, que es lo que cultiva la sabiduría o permite que el hombre pueda crecer en sabiduría. Dice aquí que la opresión hace entontecer al sabio. Hace unos meses o unas semanas compartí un tema en redes sociales. Ustedes lo pueden encontrar por allí en el canal de YouTube, Lirio Online, o en Facebook, en mi muro. Pero hablé acerca de esta situación que Faraón utilizó para que Israel nunca, bueno, él pensó que nunca iba a ser libre, pero Faraón utilizó un plan, él planeó. Dice la Biblia que reunió a sus sabios y les dijo, ¿cómo le hacemos para que Israel no siga creciendo y prosperando y volviéndose más grande en número y se nos escapen? ¿Cómo le hacemos para que Israel se quede aquí? Y dice la Biblia que, ¿qué hicieron? Le amargaron la vida. Esa predicación que yo hice tituló, no te amargues la vida. Así usted lo puede buscar en Facebook, no te amargues la vida, o en YouTube, no te amargues la vida. En esa ocasión yo hablaba de que el faraón le amargó la vida a Israel. ¿Con qué? Con trabajo, con una presión que puso sobre ellos, que Israel se vio amargado con todo lo que empezaron a vivir. La opresión, la humillación, los golpes, la tortura, el mensaje subliminal, ustedes son esclavos, ustedes no pueden salir. El mejor ejemplo de todo lo que estoy hablando ahorita es Israel cuando estuvo en Egipto. Pero acá en Eclesiastés, la Biblia nos presenta algo poderoso. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. O sea, el hombre fue creado un ser sabio. El hombre tenía esa razón que yo le estoy hablando ahorita, es un tesoro. La razón es la capacidad que nos hace adquirir o nos permite adquirir sabiduría y ser personas sabias. Pero dice aquí, la opresión hace entontecer. O sea, el enemigo te oprime. La opresión, la carga
que el diablo te pone en tu mente y te dice, tú no podrás, tú no vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo, tú nunca te vas a levantar, siempre serás esto, siempre serás aquello, nunca podrás levantarte, tú no tienes capacidades, tú no tienes virtudes, eres inútil, eres esto. Todo eso que el diablo te pone, esa opresión entontece. Observen lo que dice el versículo. Esta palabra es muy poderosa, yo no sé cómo usted la puede asimilar en esta noche, pero dice aquí, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Porque cree que el diablo sabe que tú tienes una capacidad preciosa que se llama voluntad. El diablo sabe que tú tienes una capacidad preciosa e invaluable que se llama razón. O sea, el diablo usa estrategias. Para quitarte la voluntad, te hace caer en una tentación. Para quitarte la razón, usa la opresión, te oprime. Cuando la persona se empieza a sentir cargada por un problema, por otra cosa, por una situación, por una adversidad, por todo aquello y por esto y lo otro, el diablo te empieza a oprimir. La opresión entontece al sabio. ¿Y sabe usted que Adán era un hombre sabio? O sea, cuando Dios creó al hombre lo hizo sabio, sabio. Pero la opresión lo entontece. Entonces dice, y las dádivas corrompen el corazón. ¿Verdad? Los regalitos, el diablo te ofrece, dice, mira esto otro. Dice, y las dádivas corrompen el corazón. ¿Cómo una persona puede conquistar a otra y enredarlo y meterlo en un problema y motivarlo? Ofreciéndole regalos, ofreciéndole cosas. Pero el diablo usa esa estrategia. El diablo le dijo a Eva, mira, si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios. Ese es el regalo. Tú vas a ser como Dios. Mira, si tú lo pruebas, serás inteligente, serás como Dios. Vamos, cómelo. Y Eva lo comió. Entonces, las dádivas corrompen el corazón. El corazón de Eva era un corazón puro, recto. Pero lo corrompió Satanás, dándole un obsequio, un falso obsequio. ¿Qué dice el diablo? Haz este pecado, mira, vas a ser feliz. Disfrútalo. Vamos, haz esto, lo otro, mira, vas a ser feliz. Yo te prometo, y vas a ser rico, vas a ser millonario. Hazlo. Dice, las dádivas corrompen el corazón. Un corazón corrompido. Pero también dice antes, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Aunque el tema es el razonamiento, está muy relacionado el versículo 7. Pero vamos ahora a leer el versículo 14. Dice, en el día del bien, goza el bien. Acá te da un consejo de cómo utilizar correctamente nuestro razonamiento. En el día del bien, goza el bien. Fíjese. Y en el día de la adversidad, considera. Entonces, vea cómo este capítulo habla del razonamiento y la sabiduría. Pero nos empieza a hablar cómo la perdemos. Cómo perdemos el control de la razón. Cómo perdemos el control de esa capacidad preciosa de razonar las cosas. En el día del bien, goza el bien. Y en el día de la adversidad, considera. No dice en el día de la adversidad, llora. No dice en el día de la adversidad, siéntete derrotado. No, dice considera. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Oh, razonamiento. El razonamiento. Dice, Dios hizo ambas cosas. El gozo y la adversidad. ¿Verdad? El gozo y la adversidad. En el día del bien, gózate. Porque Dios hizo ambas cosas. Porque lo que Dios quiere es que al final de ambas, al final de todo, el hombre solo diga, solo Dios es lo mejor. Solo Dios es lo único. Ahora, vean la capacidad de razonar. Qué triste cuando alguien que aún conoce, ya conociendo de Dios, dice, pues yo antes era feliz. O yo antes estaba mejor. Pero desde que empecé a buscar las cosas de Dios, estoy sufriendo. Estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. ¿Sabe qué está pasando? Que el diablo está usando la opresión para conquistar tu razón e impedirte que puedas razonar y ser sabio en lo que haces. Y termines esclavo y diciendo, no, Dios no es lo mejor. Dios no es lo que yo necesito. Cuando la Biblia dice que lo que Dios quiere es que tu razonamiento al final del gozo y la adversidad diga, lo único que yo me quedo, lo único que yo prefiero en la vida es a Dios. Dice la Biblia que Dios dejó ambas cosas para que al final el hombre, dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, para que el hombre
no encuentre nada más hermoso, no hay nada más valioso que Dios mismo. Mire que el razonamiento es la capacidad de discernir qué es más importante, el bien o el mal. ¿Qué es más importante, el pecado o la santidad? ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o desobedecer a Dios? La razón para eso sirve. Pero si usted se da cuenta, vivimos el 80%, 90% de nuestra vida desobedeciendo a Dios, porque nuestra razón se ha cauterizado, nuestra razón se ha sometido, y la opresión del diablo ha hecho que el hombre viva sin sabiduría y viva en necedad. Por eso dice la Biblia estos principios tan poderosos que están en Eclesiastés capítulo 7. Tremendo, esta palabra es muy poderosa. Por eso el creyente fracasa, porque el creyente piensa que solo el bien es lo bueno, que solo el bien es lo que debe de anhelar o valorar. Y por eso el creyente, cuando sube, termina quejándose. Y terminamos actuando como cualquier persona que dice, ay, pues no, yo pensaba que me iba a ir bien. No, simplemente la Biblia dice que Dios permite ambas cosas para que al final de todo tú encuentres que en todo en la vida solo Dios es lo mejor. Para que a fin de que el hombre nada halle después de él. Después de Dios no hay nada más. Por eso David dijo, David, que era un hombre millonario, que era un hombre rico, que era rey, que tenía lo que todo hombre sueña. Tenía poder, riqueza y fama. Lo que todo hombre sueña en la vida es riqueza, poder y fama. Es lo que todo ser humano es tentado a tener y daría todo por tenerlo. Riqueza, poder y fama. David tenía las tres, pero David decía, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué razón el hombre no puede, los seres humanos a veces no podemos razonar en eso? Porque el diablo ha usado algo, la opresión, para hacerte perder la sabiduría, o sea, la capacidad, el razonamiento. Por eso dice el versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¿Cómo es posible que si el hombre tiene la capacidad de razonar, no se dé cuenta que usar tal cosa, tal vicio, tal cosa daña tu cuerpo? ¿Cómo es posible que el hombre no pueda, siendo tan inteligente y con la capacidad de razonar, cómo es posible que los seres humanos, el hombre, los seres humanos, no se den cuenta que se están haciendo daño con el pecado? ¿Cómo es posible que siendo seres inteligentes no nos demos cuenta que el pecado nos destruye? ¿Cómo es posible que sigamos en el pecado, en el pecado, en el pecado, cuando el pecado te está destruyendo? ¿Por qué razón? Porque el diablo te ha oprimido para que tu razón se entorpezca y no puedas elegir correctamente. Pero vamos a avanzar en Eclesiastés capítulo 7. Ya leímos el verso 7 y el 14. Vamos a leer ahora el 25. Dice Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, dice, verso 25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Este versículo lo voy a repetir. Me volví y fijé mi corazón. Dice Salomón. A ver, momento, dice Salomón. Dice Salomón, un punto de mi vida en el que yo recapacité. Y dije, momento, Salomón. Es tiempo que fijes tu corazón. Es tiempo que a tu corazón le pongas un ancla y lo fijes y te pongas a pensar y medites. Dice, para saber y examinar e inquirir. Saber, examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Ahora, estas cosas, todo ser humano las trae dentro, incluidas. Son tesoros que Dios le dio. Son piedras preciosas que Dios te dio. La voluntad es un tesoro. La razón es un tesoro. Dios los puso en ti desde el día que te creó. Lamentablemente fuiste creciendo, aprendiste a hacer lo malo y plum, te esclavizó el pecado y la voluntad ya no funciona. Luego
El pecado, después que el pecado te hace perder la voluntad, también te oprime, viene la opresión, y entonces, aunque eres un ser inteligente, terminas haciéndote daño, y daño, y daño. ¿Cómo te explicas que una persona joven, saludable, se quiera quitar la vida, se quiera cortar las venas? ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo podemos explicarnos eso? Sencillamente porque el diablo ha oprimido, usando la opresión, logró anular su razón, y la persona no se da cuenta cuánto vale, no se da cuenta que es sabio, no se da cuenta que es inteligente, y ha aceptado lo que alguien más le está diciendo. No sirve para... No mereces vivir, no mereces esto o aquello. Entonces la razón, la inteligencia, la capacidad preciosa que tiene, la ha perdido. ¿Por qué? Porque el diablo está usando la opresión para cancelar en su mente y en su corazón un poder que se llama razonamiento, sabiduría, que está allí ya de parte de Dios, está incluida en tu ser, ese conocimiento precioso. Por eso Salomón, que vivió en tantos pecados, llega a un punto de su vida en que él reacciona y dice: momento, voy a fijar mi corazón y voy a someterme para que yo pueda saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez, lo feo, lo triste que es actuar sin sentido, sin razonar, insensatamente, y el desvarío del error. Dice Salomón: a ver, ¿por qué cosa vivimos en el error? ¿A qué se debe? A que hemos perdido la razón, nos dice arriba. La razón es un poder que Dios te dio, es un tesoro que Dios te dio. Razona. Joven que me escucha, razona. Deja de aceptar lo que diga el mundo de ti, y acepta lo que Dios diseñó y te puso en ti, el tesoro que ya hay en ti. No digas: ay, si yo fuera alguien así, o como tal persona, o si yo tuviera la sabiduría que tiene fulano, o yo tuviera lo que tiene mengano. No. Dios ya puso en ti cosas invaluables. Tienes la voluntad en ti. Tú debes decidir. Es tiempo que tú puedas escoger. Pero también puedes razonar. Eres inteligente. ¿Por qué permitir que tu vida sea objeto de alguien más que te oprime y te controla, cuando tienes el poder, la sabiduría de decirle a tu corazón: momento, corazón, te me quedas aquí quietecito y te vas a poder razonar quién eres y cuánto vales y a quién le debes lo que tienes y lo que eres? Es a Dios. 27. Eclesiastés 7:27. He aquí que esto he hallado. Dice Salomón. Después de todo lo que hice, dice Salomón, después de todo lo que yo investigué, inquirí y estuve buscando y meditando, después de todo, he aquí que esto he hallado. Dice el predicador, o sea, él mismo, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Dice Salomón: me puse a pesar las cosas para hallar la razón. ¿Cómo yo puedo, como un ser humano, como un joven que está atado en un vicio, en una drogadicción, en el alcoholismo, en cualquier pecado? ¿Cómo? Como alguien que ha perdido la razón por causa de aquella opresión que el diablo utilizó. ¿Cómo puede recuperarse? ¿Cómo puede recuperar ese tesoro precioso? ¿Cómo? Dice Salomón: esto descubrí, dice el predicador, pesando las cosas una por una. Momento, dice Salomón, me puse a analizar las cosas una por una y las pesé. ¿Qué pesa más? ¿Qué es mejor? Dice Salomón. Tengo que pesar las cosas, dice Salomón. Pesé las cosas. ¿Qué es mejor? ¿Dios o Satanás? ¿A quién me debo someter? ¿A quién debo servir? ¿A Dios o al diablo? Vamos, usemos la razón. ¿Qué hay? ¿Quién me da mejores resultados? ¿No es Dios el mejor resultado? ¿No es en Dios que tenemos vida eterna? Entonces, ¿por qué servir a Satanás? La razón, ¿dónde está? ¿Por qué cosas hacemos cuentas y decimos: este empleo no me conviene, este sí? Pero ¿por qué no hacemos cuentas y decimos: no me conviene pecar?
no me conviene pecar. Por Dios, ¿dónde está la razón? Tenemos que utilizar la razón. El diablo nos ha oprimido para volvernos insensatos, para que vivamos en el desvarío del error. Pero dice Salomón, no, yo hice una cosa. Me senté y pesé las cosas una por una. Y miren lo que dice el 29. He aquí, solamente esto he hallado. Solamente esto. Después de pesar una por una. ¿Qué es más importante? Pesa las cosas que te rodean. Pesa todo lo que te rodea. Y pesa el final de todo. Y pesa qué es lo que vale más. Y dice él al final, he aquí, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice Salomón, hay que pesar las cosas.